en la costa oeste, en la costa del Golfo de México. Estoy retirado actualmente y resido en Margate. Miren, este curso que vamos a estudiar se llama La línea del tiempo en la Biblia. Antes de empezar, les voy a pedir que empecemos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor de la misericordia, gracias por esta oportunidad de estudiar juntos tu palabra. Gracias, Señor, por congregarnos en tu amor, por congregarnos en la unidad. Te pedimos, Señor bueno, que nos bendigas con la luz de tu Espíritu Santo, para que nosotros podamos asimilar tu palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos bendigas todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo y Señor nuestro, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, miren, este estudio que vamos a hacer de la Sagrada Escritura es lógicamente desde la perspectiva de la Iglesia Católica. Ustedes saben que hay líneas protestantes muy diversas. Existe la línea judía en cuanto al Antiguo Testamento, pero nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios desde el punto de vista de la Iglesia Católica, lo cual es muy importante de saber, porque más adelante yo les voy a explicar cuáles son las diferencias que existen entre una Biblia católica o una Biblia protestante. Lo importante es el punto de vista desde donde se mire la Sagrada Escritura. Yo les quiero mostrar muy brevemente algo que va a ser muy importante para el desarrollo y la comprensión de este curso. Entre ustedes, los que compren este curso, después van a tener todo este material. De eso se encargará después o Alcira o el doctor Keija. Miren, para este curso se ha escogido lo que se llaman los 12 períodos de la Sagrada Escritura. Esto se va a hacer en 24 clases. Entonces, estos 12 períodos son los siguientes. Como ustedes ven, están identificados por colores diferentes. Uno es el mundo original, el tiempo de la creación. Otro es el período de los patriarcas. Otro es el período de la esclavitud en Egipto y el éxodo. Otro es el caminar por el desierto hacia la tierra prometida. Otro período es la conquista y los jueces. Otro es el reino real. Otro período es el exilio en Babilonia. Y otro período también muy importante es el período del retorno, del regreso del exilio en Babilonia de nuevo a la Tierra Santa. Otro período es el período de la revuelta de los macabeos. Y después viene el período de el cumplimiento mesiánico en Jesucristo el Señor. Y el último período es el de la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, presentada a nosotros en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El doctor Keija está repartiendo entre ustedes
2 o 3 de esta carta para que ustedes les puedan echar una miradita. Estos 12 períodos están divididos o están sacados de 14 libros de la Sagrada Escritura, que más adelante yo les voy a explicar, pero fíjense, lo importante que ustedes deben tener en sus mentes y en sus corazones desde este momento es lo siguiente. Este curso se ha dividido en esas 12 etapas por la siguiente razón. Nosotros no vamos a estudiar de un tirón toda la Biblia, sino que lo que vamos a hacer es, vamos a estudiar la historia de la Biblia, la tradición, fijándonos en los libros narrativos, que son esos 14 libros. ¿Por qué razón? Porque nosotros pertenecemos a esa historia. Nosotros tenemos que conocer esa historia. Y algunas veces sabemos pedacitos de la Biblia y sabemos nombres y conocemos algunas historias, pero la línea de la historia de la Sagrada Escritura normalmente no la conocemos, a no ser que hayamos hecho estudios especiales para, vamos a decir, especializarnos, valga la redundancia, en el tema. Pero sepan esto, hay desde el comienzo en la Santa Biblia con la historia de Adán y Eva, esa historia, como se dice en el juego de béisbol, pica y se extiende. Esa historia se sigue extendiendo a todo lo largo y va a culminar con Jesucristo el Señor y la coronación de la Iglesia como la novia de Jesucristo el Señor. Entonces, otra razón por la cual esto se hace es, ¿por qué la Biblia no es un libro? La Biblia son muchos libros, son 73 libros. Y algunos son de literaturas o de estilos literarios muy diferentes. Unos libros, ustedes van a ver, son narrativos, que son los que nosotros vamos a estudiar para tener una comprensión de toda la narración de lo que es la Sagrada Escritura. Pero hay libros también que son legalísticos, hay libros que son de censos, hay libros que son de sabiduría, como los Salmos, el Cantar, etc. Hay libros proféticos, hay libros apocalípticos, hay libros evangélicos, hay cartas, etc. Y por eso nos vamos a fijar solamente en este curso que nos ocupa, en la narración para tener la línea de la historia de la Biblia. Eso es lo que a nosotros nos va a ocupar. Fíjense qué diferente es cuando una persona, usted le pregunta, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Juan. ¿Y cuál es tu apellido? Rodríguez. ¿Y de dónde eres? De X país. ¿Y cómo se llama tu papá? Es muy diferente a que un individuo esté dispuesto a narrarnos su historia entera, que diga, yo me llamo Normando Félix Mustafa y yo soy nativo de la República Dominicana. Mis padres están muertos los dos, pero mi padre era dominicano de descendencia española y mi madre era dominicana de descendencia libanesa. Del Líbano llegó a la República Dominicana mi bisabuelo y mi abuelo materno, y ellos se casaron en la República Dominicana y allí tuvieron sus hijos. Y la bisabuela mía, por parte de mi mamá, era prima segunda de uno de los famosos arzobispos de Santo Domingo. Cuando yo digo eso, ustedes van a ver que yo sé de dónde yo vengo. Ustedes van a saber que yo tengo una tradición.
ustedes van a ver que yo sé quiénes son mi familia. Entonces, si a uno le preguntan, ¿qué tú entiendes que es la Biblia? ¿Cuál es la historia de la Biblia? Ah, mira, yo realmente no sé porque yo soy católico y yo no sé de la Biblia. Usando una frase de San Jerónimo, eso equivaldría a decir, yo no conozco a Jesucristo porque yo soy católico. ¿Por qué razón? Porque San Jerónimo, que ustedes saben su especialidad, era la Sagrada Escritura, decía que el desconocimiento de la Sagrada Escritura es el desconocimiento de Jesucristo el Señor. Entonces, yo les voy a decir por qué dijo eso San Jerónimo. Fíjense, la Sagrada Escritura desde el punto de vista católico tiene esencialmente dos bloques grandes. Uno es el Antiguo Testamento y otro es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento o el perfeccionamiento del Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento está Jesucristo ya anunciado para todos nosotros. Por eso ustedes van a ver que a lo largo de este curso, en todo el estudio del Antiguo Testamento que vamos a hacer, se va a hacer referencia al cumplimiento de eso en la persona de Jesucristo el Señor. Yo no quiero que ustedes pierdan nunca de vista el hecho de que el Nuevo Testamento es el cumplimiento o el perfeccionamiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Yo lo quiero usar con la frase de San Agustín que dijo que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento con un velo y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento desvelado. Entonces, no los podemos ver separados ni aisladamente. Los dos forman parte de un bloque muy importante. El Antiguo Testamento como un preanuncio y el Nuevo Testamento como el cumplimiento de ese anuncio. Fíjense, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos entender nosotros a la Biblia como palabra de Dios? Es importante saber que aunque Dios usó a hombres humanos para que escribieran las letras, los libros de la Sagrada Escritura, también es cierto que esa gente lo hizo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y aunque ellos usaron sus palabras que ellos conocían, muchas veces desde el punto de vista de su contexto cultural, también es muy cierto que lo que escribieron fue lo que Dios quiso que ellos escribieran a través del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que se conoce con el nombre de inspiración divina. La Sagrada Escritura, la Biblia, es ese libro de inspiración divina. Desde ese punto de vista, la Biblia es la palabra de Dios. Y yo como liturgista quiero especificar lo siguiente. La palabra de Dios no es una palabra muerta, no es una palabra solamente escrita. La palabra de Dios es un ser con vida, es un ser vivo. Fíjense cómo si ustedes estudian, por ejemplo, el proceso de la creación en el libro del Génesis, el libro del Génesis va a decir, y el primer día dijo Dios, hágase tal cosa, y tal cosa fue hecha. ¿Por qué? Porque hay un poder creador en la palabra de Dios. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. ¿Por qué?
porque hay un poder creador en la palabra de Dios. Lo que yo quiero que ustedes retengan como consecuencia de esto es lo que les voy a decir a continuación. Cuando usted como hombre o como mujer escucha la palabra de Dios, usted se está dejando recrear. Usted está siendo vuelto a crear por Dios, por su poder creador y por su poder santificador. Por eso es que la palabra de Dios la debemos escuchar con amor, con devoción y con una disponibilidad frente a la palabra de Dios para ser transformados por esa palabra tan hermosa, palabra divina. Fíjense, la Santa Biblia tiene 73 libros. Esa es la Biblia católica, la que tiene 73 libros. La Biblia protestante tiene 66 libros solamente. Como ustedes ven, la Biblia católica tiene 7 libros más que la Biblia protestante. ¿Por qué razón? La Biblia se compone del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento que la Iglesia recibió, lo recibió de manos de las comunidades judías en la diáspora. La diáspora, como ustedes saben muy bien, son los judíos que se fueron de la Tierra Santa, mayormente por razones económicas, algunas veces por razones políticas, como nosotros, que vinimos de nuestros países a este país buscando otro tipo de vida. Se puede decir que nosotros somos una diáspora latinoamericana. Los judíos fuera de la Tierra Santa se conocen tradicionalmente con el nombre de la diáspora. Los judíos en la diáspora, dispersos por diferentes sitios fuera de la Tierra Santa. Uno de los sitios donde se radicó una enorme y bien significativa comunidad judía fue en Alejandría, en Egipto. Y los judíos de la comunidad de Alejandría le dieron a la comunidad católica su Sagrada Escritura, su Antiguo Testamento, su escritura hebrea, su escritura judía, que la de ellos no era exactamente igual a lo de los judíos que se habían quedado en la Tierra Santa, que tenía 7 libros menos. ¿De dónde proceden esos 7 libros? Esos 7 libros no fueron inventos ni de la Iglesia Católica, ni de la comunidad judía en el exilio o en la diáspora. Esos libros los integraron a su escritura los judíos en la diáspora por la sencilla razón de que en la antiquísima tradición rabínica de enseñanza religiosa del pueblo de Israel, esos 7 libros tenían un valor muy alto, un valor divino, que contenían profundas sabidurías y enseñanzas. Y los judíos en la diáspora adquirieron esos 7 libros como escritura sagrada y la integraron a su Antiguo Testamento que ellos habían traído, que conocían originalmente. Y por eso ustedes van a ver que el Antiguo Testamento protestante, como el judío, tiene solamente 39 libros. El Antiguo Testamento católico tiene 7 libros más, o sea 46, que son
los que recibimos de los judíos en la diáspora. La comunidad católica, al poner juntos el Antiguo y el Nuevo Testamento, incluyó estos 7 libros. Yo les estoy hablando desde los siglos III y IV, que la Iglesia, reunida en concilio, analizando, estudiando y en oración, decidió que sí, que esos textos también eran de inspiración divina y por eso son parte de nuestro canon. Ustedes van a oír diferentes nomenclaturas referente a esos libros. Algunas Biblias protestantes, si los ponen, los van a poner con el nombre de libros apócrifos, que no es apropiado el nombre, porque apócrifo quiere decir, en otras palabras, falso. El nombre apropiado para usar es deuterocanónico. Deuterocanónico quiere decir posterior al canon original. O sea, en este caso, posterior al canon judío de los 39 libros, le añadimos los otros 7 libros, son 46, más los 27 libros del Nuevo Testamento, forman así el conjunto de 73 libros de la Biblia en la versión de la Iglesia Católica. Nosotros tenemos que tener en cuenta estos elementos que yo les voy a decir. Y les quiero decir esto porque nosotros vamos a usar mucho también durante este curso el catecismo de la Iglesia Católica, que un poquito más adelante les voy a explicar en qué consiste el catecismo y por qué lo usamos en combinación con la palabra de Dios en este curso de Sagrada Escritura. Fíjense, hay 3 elementos muy importantes en la vida de la Iglesia Católica. Y el primero de esos 3 elementos es precisamente la palabra de Dios, o la Escritura, o la revelación. A eso me estoy refiriendo ahora como primer elemento, a la revelación, que es la palabra de Dios revelada y dada a nosotros. El segundo elemento es la tradición. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tradición? Nosotros conocemos el término tradición en otro sentido. Lo conocemos más bien en el sentido de tradiciones. Probablemente algunos de ustedes conocen una comida árabe que se llama kibbe. En mi familia de descendencia libanesa, en las Navidades no puede faltar el kibbe. Si no hay kibbe, no hay Navidad bien celebrada. Eso es en mi familia una tradición por nuestro ancestro libanés. Pero cuando hablamos de la tradición de la Iglesia Católica, estamos hablando de la tradición con una T mayúscula bien grande. ¿Por qué razón? Porque la tradición en la Iglesia Católica hace referencia a lo que yo les voy a decir ahora. Y quiero que se lo metan, que se lo entren, que se lo claven en los oídos, en la mente, en el corazón, en el alma, en el espíritu, en todo su ser. La tradición de la Iglesia Católica es lo que el Señor Jesús le entregó a los apóstoles a través de su predicación, a través de las enseñanzas privadas, a través de los milagros, a través de los consejos, lo que los apóstoles recibieron directamente del Señor Jesús. Eso, después que el Señor Jesús ascendió a los cielos, los apóstoles se lo enseñaron a sus discípulos. Como ustedes ven, el Señor Jesús se lo entregó a los apóstoles,
Los apóstoles se lo entregaron a sus discípulos y los discípulos de los apóstoles, después que se murieron los apóstoles, ellos se lo pasaron a sus discípulos. Y esos discípulos de los apóstoles se lo pasaron también a sus discípulos. Y entonces los discípulos de los discípulos de los discípulos de los discípulos de los apóstoles le pasaron a ellos lo que venía directamente del Señor Jesús. La palabra tradición viene del latín tradere. Tradere en latín quiere decir traer de un lugar a otro, cambiar una cosa de un lugar donde está hacia otro lugar donde va a estar ahora de nuevo. Y de ese verbo tradere viene el nombre en latín traditio. Y del nombre traditio en latín nosotros tenemos en castellano la palabra tradición. Entonces, como ustedes ven, la tradición es lo que el Señor Jesús le entregó a los apóstoles, y los apóstoles se lo pasaron a sus discípulos, y los discípulos de los apóstoles se lo pasaron a sus discípulos, y los discípulos de los apóstoles se lo pasaron a sus discípulos, y así por toda la vida de la historia de la iglesia hasta el día nuestro de hoy, y así va a continuar. Entonces, como ustedes ven, la tradición de la Iglesia Católica viene directamente del Señor Jesús, de generación en generación. Como ustedes ven, he mencionado dos elementos. Uno es la revelación y el otro es la tradición. El tercer elemento es la doctrina o la enseñanza. La doctrina de la Iglesia Católica es el resultado de una reflexión teológica sobre la revelación y la tradición. Y eso es lo que hay contenido en el catecismo de la Iglesia Católica. Es toda la doctrina, es todo lo esencial de la doctrina, de la enseñanza de la vida de la Iglesia Católica, que procede de una reflexión teológica sobre la revelación y la tradición. Como ustedes ven, esto es una joya extraordinaria. Yo no puedo continuar esto sin decirles a ustedes que entre ustedes, los que no tengan una Biblia buena, católica, una edición católica y un catecismo, el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, yo les pido con todo mi corazón y con toda mi alma que hagan el sacrificio que haya que hacer y obtengan los dos, porque van a ser importantes no solamente para este curso, sino van a ser importantes para toda su vida. ¿Qué hay en el catecismo? Porque es importante que ustedes entiendan qué es lo que hay ahí para saber por qué lo estamos relacionando con la revelación. El catecismo contiene 4 pilares, son 4 secciones importantes y se llaman teológicamente los 4 pilares de la vida de la Iglesia Católica. La primera parte del catecismo es el credo entero allí desmenuzadito, porque el credo contiene, por tradición en la Iglesia y por enseñanza oficial de la Iglesia, el credo contiene la esencia de todo aquello en que nosotros creemos. ¿Cuál es la esencia de nuestra fe? El segundo pilar del catecismo son los sacramentos y la liturgia. Los sacramentos nos meten a nosotros precisamente en el contexto de esta historia sagrada, de la línea de la historia de la Sagrada Escritura. Claro que los sacramentos nos llevan a esa vida a través primero del sacramento del bautismo, pero algunas veces nosotros metemos la pata y dañamos nuestro bautismo, y por eso la Iglesia nos ha dado también el sacramento de la reconciliación. Los sacramentos, como ustedes saben, tienen su origen, su asidero
en la Sagrada Escritura. La liturgia es, junto con los sacramentos, la manera de celebrar nuestra vida en la iglesia. Hay una definición de liturgia que yo les quiero dar en un nutshell. La liturgia es la continuación del ministerio sacerdotal de Jesucristo en su cuerpo místico, que es la iglesia. Por eso, siempre que se está celebrando un bautismo, la Eucaristía, la confesión, la confirmación, el matrimonio, etcétera, lo que está haciendo el sacerdote es prestándose él para que Jesucristo, a través de él, actúe en la vida de la iglesia. Y de ahí es que viene la expresión de que cuando el sacerdote celebra sobre todo la Eucaristía, no está actuando en nombre propio, está actuando como un alter Christus, como un otro Cristo. Él está dejando que Jesús tome posesión de él para celebrar su liturgia en la vida de la iglesia. El tercer pilar contenido en el catecismo es la enseñanza moral o los 10 mandamientos. Ahí hay una explicación de esa enseñanza extraordinaria que viene de la Sagrada Escritura, que son los 10 mandamientos. Y el cuarto pilar es la oración. Yo no quiero que ustedes vean a la oración solo como rezar. Hay una diferencia grande entre rezar y orar. Nosotros rezamos cuando nosotros venimos a la iglesia o a nuestra casa y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, estamos rezando. Por eso yo recuerdo que mi mamá, cuando éramos niños nosotros, que somos 5 muchachos, si ella nos pegaba o nos daba un regaño por algo malo que habíamos hecho y nos alejábamos de ella diciendo cosas medio calladitos, decía mi mamá: sigue rezando para que tú veas. O sea, ya nosotros sabíamos que estábamos cruzando la línea roja. Entonces, ¿qué quiere decir orar? Orar quiere decir entrar en una intimidad profunda con Dios. En la oración, como intimidad con Dios, nosotros nos dejamos transformar por Dios. La oración puede ser personal y también comunitaria, pero en cualquiera de los dos casos es entrar en una intimidad con Dios para que Dios nos transforme a cada uno de nosotros. Durante este curso, como yo les dije anteriormente, vamos a usar la Biblia, la Sagrada Escritura y el Catecismo, recordando, teniendo en mente que lo que vamos a ver es la historia bíblica. ¿Cuál es nuestra historia contenida en la Sagrada Escritura? Nosotros no vamos a leer toda la Biblia. Eventualmente sí. Y de muchas maneras iremos haciendo referencias. Pero ¿por qué razón no vamos a leer toda la Biblia? Vamos a leer la historia principal sin interrumpirla. Les voy a dar un ejemplo. Si nosotros leemos, por ejemplo, Génesis y Éxodo, y después nosotros saltamos a Levítico, donde lo que se nos da es un conjunto de leyes muy complicadas de entender y de un contexto cultural muy diferente al nuestro, y eso requiere un estudio más profundo, pero al mismo tiempo es una interrupción de la historia. Les voy a poner un ejemplo, fíjense. Yo les dije anteriormente, si ustedes me preguntan a mí quién tú eres, y yo les di la retahíla entera de dónde yo soy, quiénes son mis padres, de dónde venía mi padre, de dónde venía mi madre, etcétera. Y si yo les digo a ustedes, por ejemplo, esto: mi nombre es Normando Félix Mustafa, yo nací en la República Dominicana y me ordené de sacerdote en el año 1975. Y yo recuerdo que a mí me gustó mucho ordenarme de sacerdote porque yo tengo un amigo, y ahí empiezo la interrupción,
Yo tengo un amigo que él cuando era chiquito, él siempre se iba con su papá y con su mamá para la playa. Y la mamá le decía, mire Juanito, aquí usted se va a portar bien hoy. Y el amigo mío se asustaba. Y así voy alargando y alargando y alargando eso, que no tiene nada que ver con lo que me han preguntado, no tiene nada que ver con la historia, y lo que hago es interrumpir la historia. Por eso no vamos a entrar ahora, por ejemplo, en libros como el Levítico, los libros de la sabiduría, todos los profetas, etc. Vamos a entrar en los libros de la historia que nos cuentan la línea de la historia de la Biblia. Pero esta no es una historia fría, seca, apartada de nosotros. Es una historia que nos transforma a nosotros la vida. ¿Por qué? Porque es una historia que nos chupa hacia ella. Es una historia que nos hace descubrir que no es una historia distante de nosotros, sino que es la historia nuestra. ¿Por qué razón? Porque a través del sacramento del bautismo, nosotros hemos sido insertados en Jesucristo el Señor de tal manera que con Él pasamos a ser uno. Y como la historia de la Biblia es la historia del Señor Jesús, y nosotros hemos sido insertados en Él a través del sacramento del bautismo, vamos a ver cómo esta historia nos ala y nos lleva a descubrir que es nuestra historia, transformando así toda nuestra vida. Nosotros no vamos a estudiar partecitas de la historia, sino la historia completa. Miren qué sería, por ejemplo, estudiar partecitas de la historia. Vamos a decir que yo abra la Biblia, yo digo, bueno, es palabra de Dios como quiera, déjame ver, voy a abrir aquí. Cuando el Señor tu Dios haya extirpado las naciones cuya tierra va a darte el Señor tu Dios, y habite sus ciudades y sus casas, separarás 3 ciudades en la tierra que el Señor va a darte en posesión. Después otra partecita. El grito de Hezbón llega hasta el Alei Yahaz. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? No vamos a perder el hilo de la historia. Vamos a estudiar la historia completa porque es también nuestra historia. Este libro, como les dije, este curso, perdónenme, está diseñado de tal manera que los libros que vamos a estudiar son 14. Y esos 14 libros son los que nos van a dar estas 12 etapas en nuestra historia. Yo les quiero decir desde ahora, por si acaso, cuáles son esos 14 libros que nosotros vamos a estudiar y que nos van a dar esas 12 etapas. Esos 14 libros son los siguientes: Génesis, Éxodo, Números, Josué, Jueces, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, o primero de los Reyes, 2 Reyes, Esdras. El doctor Queija se lo está pasando en un papel. Nehemías, el primero de los Macabeos, Lucas y Hechos. De esos 14 libros es de donde estamos extractando los 12 períodos que vamos a estudiar para ver completa la historia de la Biblia. Muchos libros están escritos
dentro del contexto de estos libros. O sea, dentro del contexto de estos 14 libros. Por ejemplo, ustedes van a ver, según vayan estudiando, cómo por ejemplo en el periodo de el desierto, perdónenme, vamos a ver cómo en el periodo de Nehemías, perdóname, de los reyes, como en el periodo de los reyes, vamos a ver el contexto de los profetas. Hay muchos libros de los profetas, hay muchos libros proféticos, pero la gran mayoría de ellos tienen lugar dentro del contexto de la época de los reyes. Y así sucesivamente, siempre haremos referencias a esos libros que tienen lugar dentro de esa etapa que vamos a ir estudiando. A ustedes, nosotros les vamos a dar todas las semanas unas preguntas para estudiar para la siguiente clase. Es importante, junto con esas preguntas, les vamos a decir cuáles son los capítulos que van a leer para la siguiente clase. Es importante que ustedes primero lean esos capítulos que se les ha señalado y que al mismo tiempo, después de leer esos capítulos, ustedes traten de poder responder las preguntas que se les han dado. Estas preguntas, para serle muy honesto a ustedes, más que un objetivo académico, tienen un objetivo espiritual. Es para que ustedes mismos se encuentren en eso que ustedes han leído. Es para que ustedes conozcan esa parte de la historia. Y al conocer esa parte de la historia, ustedes van a saber responder esas preguntas. Por supuesto, el día de la exposición del tema, al final vamos a hacer las preguntas y las vamos a responder. Ustedes van a participar según las respuestas que ustedes han encontrado. Van a ser respuestas de lo que ustedes encontraron en la palabra de Dios, pero también van a ser respuestas que ustedes sienten que salen de su corazón de acuerdo a lo que hemos estudiado o leído. Algunas veces esas preguntas van a incluir también preguntas sobre el catecismo. ¿Por qué? Porque el catecismo, de muchas maneras, es un reflejo de la Sagrada Escritura. Y como les dije, el catecismo contiene esos 4 pilares que son importantes en la vida de la iglesia. Esas preguntas también van a hacer que ustedes se puedan adentrar en el texto para poder pensar y aprender lo que allí fundamentalmente se nos está enseñando. Pero va a haber una de esas preguntas que se vayan a llamar pregunta aplicativa. Esa pregunta aplicativa es la que esencialmente nos va a ayudar a nosotros a aplicar el texto a nuestras vidas y para que nosotros veamos de qué manera esto nos afecta a nosotros personalmente. Es importante seguir todos estos textos, todos estos pasos,
para que el curso tenga su efecto en cada uno de nosotros. Ustedes se preguntarán, si existen tanta Biblia, ¿qué Biblia debo yo tener? Miren, entre ustedes los que sean fundamentalmente de habla inglesa, aunque sean hispanos, y sepan leer español, inglés mejor que español, en ese caso la mejor Biblia de tener es The New American Bible. Les voy a decir por qué esta es la mejor. Esta es la Biblia oficialmente, una de las Biblias oficialmente aceptada por la Conferencia del Episcopado de los Estados Unidos. Y por esa razón es de esta Biblia de la cual salen las lecturas que se proclaman durante la liturgia de la palabra todos los domingos en la misa, en la iglesia, y en las misas de todos los días también. Yo creo que ustedes saben, y si no, yo se lo digo ahora, que la estructura de la palabra de Dios para ser proclamada durante la misa, en la primera parte, que se llama liturgia de la palabra, está dividida en 3 ciclos que se conocen con el nombre de A, B y C. Esos 3 ciclos están diseñados de tal manera que una persona que va a la misa todos los domingos, al final de esos 3 años se considera que ya ha escuchado, ya ha leído lo principal de la Sagrada Escritura. Si es una persona que va a la misa todos los días, durante esos 3 años habrá leído prácticamente toda la Sagrada Escritura. Entonces, oficialmente en las misas en inglés, las lecturas salen de esta Biblia, de The New American Bible, St. Joseph Edition. Esta es la que yo tengo aquí. Hay otra Biblia en español que se hizo muy popular en América Latina hace unos años. Y esta Biblia tiene un nombre muy especial y muy bonito. Esta Biblia se llama Dios habla hoy. La gran novedad de esta Biblia al principio, que es una edición latinoamericana, la gran novedad de esta Biblia al principio es que además de que es una traducción directa de los textos originales hebreo, arameo y griego, es una versión popular, ecuménica, lo cual quiere decir que contiene los libros deuterocanónicos. Ya desde entonces se les llamó deuterocanónicos y no apócrifos. Esta es una Biblia católica diseñada para los creyentes católicos de América Latina. Esta Biblia yo la compré hace muchos años en la República Dominicana y esta es como una novia mía más o menos, porque donde quiera que yo voy, ella va, y por eso yo le compré este forro especial con su zipper para que no se me dañe y no se me moje tampoco. Bueno, esa es una de las Biblias que ustedes pueden obtener. Yo ahora estoy enamorado de esta Biblia, que es una nueva edición para América Latina, y se llama la Biblia de nuestro pueblo. Mire qué bueno que la tiene. ¿Dónde la consiguió usted? Yo hice el cursillo de cristiandad y me lo regalaron. ¿O lo dieron en el cursillo de cristiandad? Porque esta yo la traje de la República Dominicana. Yo no sé si en algún sitio por aquí existirá que se pueda comprar, pero en la República Dominicana también las podemos encargar. Pero de todos modos, averigüen por ahí en las librerías católicas que hay en Miami, yo me imagino que por aquí habrá alguna, y en las tiendas de artículos religiosos de sus parroquias, si hay alguna Biblia católica. ¿Cuál es la buena novedad de esta Biblia que yo les quiero explicar? Esta Biblia tiene
una introducción excelente, tiene unas notas al pie de las páginas, notas explicativas fabulosas, algunas de ellas muy extensas, miren, muy extensas, para explicarnos a nosotros el contexto de lo que estamos leyendo. Al mismo tiempo, esta Biblia contiene al final modelos de celebraciones de la palabra, de celebraciones comunitarias de la palabra de Dios. Esta Biblia se llama la Biblia de nuestro pueblo y fue editada con motivo de los 500 años de la misión católica en América Latina después del descubrimiento de América. El que le dio el imprimatur o el visto bueno a esta Biblia fue el cardenal arzobispo de Tegucigalpa en Honduras, que se llama Monseñor Arnulfo Andrés Rodríguez Maradiaga. Pero esta Biblia fue impresa, ustedes se van a sorprender, pero de alguna manera no se van a sorprender, porque todo está viniendo de ese país. Esta Biblia ha sido impresa en la China. Esto se hizo en la China, pero es una edición especial para América Latina, teniendo en cuenta el lenguaje, el vocabulario de nosotros los latinoamericanos. Hay otra Biblia muy buena que si alguno de ustedes la tuviera, yo les recomiendo que la tengan. Fue editada por un español, un sacerdote jesuita que se llama Luis Alonso Shekel, y la Biblia se llama la Biblia de Jerusalén. Una edición fabulosa, también con pies de página de muy buenas explicaciones. En otras palabras, yo les estoy recomendando que esa es la Biblia latinoamericana, que también es muy buena. Esa fue una edición posterior a esta y se llama así, la Biblia latinoamericana. Entonces, esa también es buena. Ustedes la tienen y los que la tienen está fabulosa, y si no la tienen y si encuentran esa donde vayan a buscar, la pueden comprar. Gracias por señalarme eso, porque es una edición buena también, editada para nuestra gente de Latinoamérica con nuestro lenguaje. El lenguaje latinoamericano es muy interesante. Nosotros tenemos palabras muy diversas, algunas veces, para nombrar las mismas cosas. Yo no voy a bajar ejemplos porque me tomaría mucho tiempo. La Biblia, yo quiero que ustedes la conciban y la recuerden como una carta de amor. Es una carta de amor que Dios ha escrito para su pueblo. Y en esta carta de amor, Dios baja a nuestro nivel. Es un Dios que se baja para igualarse, y en esa carta de amor nos habla como a sus niños, a sus pequeños niñitos. Yo cada vez que voy a la República Dominicana, o hay un niño nuevo en mi familia, o hay un niño nuevo en familiares muy cercanos nuestros, y yo le tengo mucho cariño a los niños, porque yo creo que los niños tienen que crecer sanos física, emocional y espiritualmente, y lo que los niños reciban de nosotros es lo que va a crecer con ellos. Y cuando yo voy a mi país y hay niños nuevos y me los traen o yo voy a verlos, yo les converso a los niños, aunque nada más tengan 3 o 4 meses, y yo les digo, ay, cotita tan buena mota, qué lindo tú eres, caramba, qué enteíto tan bello. Y es un lenguaje que no lo va a entender todo el mundo, pero yo sí lo entiendo. Y los niños también lo entienden, porque casi siempre me dicen, ah, ta, 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 ta. Dicen algo a manera de niños. Y entonces, de la misma manera que yo bajo al nivel de un niñito que no puede hablar y le digo, qué cotita tan buena mota, caramba, qué enteíto tan bello,
Dios nos habla a nosotros con el mismo amor que nosotros le hablamos a nuestros niños a través de su palabra santa, la Santa Biblia. Recuerden, no es un libro, es una vida, es una palabra viva, es una palabra que tiene un poder creativo, no solamente en el proceso de la creación divina, sino que también tiene un poder creativo para crear dentro de nosotros un ser totalmente nuevo, que es un ser de un hijo o una hija de Dios. La Biblia nos moldea como hijos de Dios. La Biblia nos transforma. Y por eso es que yo les pido que cuando ustedes lean la Biblia, léanla buscándose allí a ustedes mismos, buscando a ver qué es lo que Dios les quiere decir a ustedes en esa carta de amor que es su palabra santa. Y estén dispuestos a ser obedientes a Dios, a dejarse transformar por su palabra santa. Yo básicamente les he presentado hasta ahora la introducción a este curso que nosotros vamos a seguir.